Hoy vamos a compartir y vamos a leer unos cuantos pasajes, así que el que tiene Biblia saque la espada. Permítanme comenzar de una manera un poco atípica, como normalmente solemos comenzar las prédicas, que es yendo a un pasaje. Hoy estaba leyendo en las noticias y salió, no sé si alguien lo vio, el ranking de las 10 personas más ricas del mundo. Y ninguno de nosotros estaba allí, porque eran solo 10. Pero más allá de quiénes están, y quizás alguno puede imaginarse quién puede estar en el puesto número 1, etc. Leía en cuánto ascendía, digamos, la fortuna total sumada de estos 10 millonarios, multimillonarios, ¿no? No sé si decir millonarios queda corto. Y era algo así como 2.3 billones de dólares. Y me acordaba de la prédica del pastor del Salmo 19, no sé si recuerdan, cuando hablaba de los cielos que cuentan su gloria, y nos hablaba de las estrellas y nos decía, pónganle a este número tanta cantidad de ceros, ¿no? Y que ya la mente nuestra se escuchaba los cortocircuitos, me acuerdo que yo estaba atrás y escuchaba... Tss, tss. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? La cifra creo que si nos ponemos un pizarrón y, bueno, alguno lo debe poder hacer, me imagino hay gente aquí, hay matemáticos casi, que podría llegar quizás a escribir la cifra bien, pero estamos hablando de una cifra inconcebible para nosotros, incluso difícil de escribir. Y mientras pensaba o leía esa noticia, pensé en proponerles que pensemos juntos, o mejor que imaginemos juntos un escenario. ¿Qué pasaría si ahora yo les dijera, bueno, hermanos, miren, acá abajo están las 10 personas más ricas del mundo, están abajo, y están dispuestas a que nosotros vayamos y nos sentemos con el que querramos de ellos, y tienen sus billeteras virtuales, sus chequeras dispuestas a darnos la cifra que le pidamos? Lo que le pidamos. No es verdad, no se vayan. Este es un escenario imaginario. Yo me preguntaba, digo, ¿con cuánto nos volveríamos a casa hoy en nuestras cuentas bancarias? Yo sé que somos todos muy espirituales y que ninguno pediría dinero porque nosotros con tener sustento y abrigo estamos contentos. Pero no sé si esos 10 se van siendo los más ricos del mundo. Si no se les termina quizás hoy ese lugar, ¿no?, que tienen hoy en el mundo de economía. Ahora, este es un ejemplo muy utópico, algo muy irreal, improbable, que ninguno de nosotros se detuvo realmente a pensar seriamente cuánto le pediría. O sí, no sé, por ahí algunos sí. Pero, ¿por qué es improbable? Sabemos que esto no es posible, esto no pasa. Ahora, acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 5, porque este es un pasaje que encontramos un ofrecimiento nada utópico, nada improbable, y mucho mejor, muchísimo mejor que este escenario imaginario que acabamos de plantear. Santiago 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago escribe inspirado por el Espíritu Santo y nos dice que Dios, el Rey del universo, poseedor de toda sabiduría, dueño de todas las cosas, está dispuesto a darnos a todos los que le pidamos en abundancia y sin reproche la sabiduría que necesitamos. Miren, este pasaje en una versión de la Biblia al día lo pone así. El que desee saber lo que Dios espera de él, ¿quién no desea saber lo que Dios espera de nosotros? Pregúntele al Señor. Él con gusto le responderá, pues siempre está dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la solicitan y la da sin reproches. Bueno, espero que nadie esté pensando qué tiene de mejor este escenario que el del dinero, ¿no? ¿Acaso la sabiduría es mejor que el dinero? Sí. Por las dudas, sé que no lo estamos pensando, pero por las dudas, por si alguien lo llegara a pensar,
Acompáñenme a Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Allí se nos dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Salomón dice que la ciencia, y usa la palabra shochma, que es sabiduría, se traduce sabiduría, ciencia, a veces conocimiento, y el dinero, y usa la palabra para plata, ¿sí? Por implicación dinero, son escudo. Algo en lo que nos podemos refugiar, algo en lo que nos podemos amparar. La idea de la palabra es algo bajo cuya sombra podemos encontrar protección. Y luego dice, más la sabiduría, y vuelve a usar esta palabra, shochma, excede, sobrepasa, aprovecha más en que da vida a sus poseedores. Vivifica, reanima, guarda, preserva a los que poseen sabiduría. Por eso no es extraño que Dios no ofrezca dar abundantemente y sin reproche dinero a todo el que lo pida, sino sabiduría. Aquello que es mucho, muchísimo mejor que el dinero. Y nosotros no ignoramos los beneficios que tiene en este mundo tener recursos económicos, y la palabra tampoco lo ignora. De hecho dice que es escudo. Pero fíjense, si me acompañan a Proverbios, por favor, capítulo 4, versículo 7, lo que nos aconseja la palabra de Dios. Proverbios 4, versículo 7. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahí cerquita, si me acompañan al capítulo 8 de Proverbios, versículo 10. En el capítulo 8 la sabiduría está personificada y está anunciando o está clamando a los hombres, llamando a los hombres a dejar la simpleza y a volverse a la sabiduría. Y en el versículo 10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y en el 11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Miren la estima en la cual Dios pone la sabiduría. Y por último, no lo busquen, se los leo yo, Proverbios 16, 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Increíblemente, a pesar de pasajes como estos que acabamos de leer, la sabiduría parece ser uno de esos bienes más devaluados dentro del pueblo de Dios. De hecho, si hay una característica, triste característica, por la cual el mundo suele relacionar al pueblo evangélico, es por la búsqueda de las riquezas y de las cosas materiales, ¿no? Ahora, ¿por qué la sabiduría es tanto más preciosa que cualquier bien que el hombre pueda desear o pueda tener? Bueno, estamos hablando de la sabiduría o considerando la sabiduría no como ese atributo de Dios por el cual sabemos que creó el universo, sustenta las cosas, o la sabiduría que desplegó en la redención del ser humano. Estamos hablando de la sabiduría como ese don que Dios otorga a sus hijos para que podamos comprender, conocer su voluntad y andar en sus caminos y hacer y cumplir con sus propósitos y su voluntad. Resumiendo de alguna manera, porque hay muchas formas de quizás definir la sabiduría, pero la estamos viendo como esa capacidad que Dios nos da para que conozcamos su voluntad, sus caminos, para que veamos la vida desde la perspectiva de Dios, para que entendamos lo que Él quiere de nosotros y para que vivamos conforme a ese conocimiento, aplicando ese conocimiento que tenemos de Dios y de su voluntad. La sabiduría bíblica, o la sabiduría que la Biblia nos llama a adquirir, es algo práctico. Si bien hay un contenido de conocimiento y de información que poseemos, es una sabiduría práctica. La persona sabia es la que pone por obra lo que conoce de Dios y su voluntad.
En el mundo normalmente piensa en alguien sabio, bueno, alguien que conoce sobre un tema, alguien que tiene información, mucha información, o un cúmulo de conocimientos sobre tal materia, sobre tal, bueno, disciplina, especialidad o lo que sea, ¿no? Pero para Dios una persona sabia es la que, conociendo lo que Él dice, lo que Él ordena y lo que Él quiere en cualquier aspecto de nuestra vida, actúa conforme a ese conocimiento. Por eso el conocimiento sí tiene importancia dentro de la sabiduría y tiene su lugar dentro de la sabiduría, porque si Dios quiere que yo viva de una manera, pero yo no sé cómo Dios quiere que viva, yo necesito esa información para poder poner por obra, para poder vivir sabiamente. Ahora, algo importante que debemos considerar a la hora de hablar sobre esta sabiduría que se nos llama adquirir, es lo que Proverbios, si ustedes me acompañan, en el capítulo 1, versículo 7, dice. Es un pasaje que sé que lo tenemos de memoria, pero bueno, lo vamos a leer. Capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, allí el autor nos dice cuál es el fundamento sobre el cual se edifica una vida sabia, ¿no? Y allí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová. Hace no tanto el pastor también nos estuvo hablando sobre el temor de Jehová, el temor de Dios, y es esa actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios, que influye en nuestra manera de relacionarnos con Dios y de vivir. Es un sano temor hacia la persona de Dios que se demuestra por una fe viva, por una conducta consecuente con la palabra de Dios. El temor del Señor no es miedo a Él, ya lo hemos dicho y lo sabemos, pero lo vamos a volver a decir, ya que lo estamos viendo brevemente, sino una manera de vivir reverente, obediente y consecuente con quién es Dios. Sé quién es Dios, sé lo que Él quiere y trato de vivir conforme a eso que yo sé de Él y que Él quiere de mí. Cuando dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, no está diciendo que es el inicio de algo, como si el temor fuera necesario para empezar a ser sabio y después lo dejo atrás como la línea de partida, ya quedó atrás. No. La idea que transmite esta palabra es la del principio básico y fundamental sobre el cual se edifica la vida sabia. Por eso, como lo ha dicho tantas veces el pastor, y incluso algunas versiones lo ponen de una manera así, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Entonces, la sabiduría solo puede ser posesión del cristiano. Esta sabiduría solo puede ser posesión del cristiano, de los nacidos de nuevo, de los que temen y obedecen a Dios. En el mundo, bueno, y también dentro de las congregaciones, puede haber mucha gente preparada, inteligente, estudiosa, pero no sabios. ¿Pero cómo? ¿No es de los cristianos? Sí, bueno, pero en las congregaciones hay cristianos y no hay cristianos, ¿sí? Ahora, ¿los sabios están en las congregaciones? Sí, porque son cristianos. La sabiduría es posesión de los hijos de Dios. Ahora, volviendo a Santiago, por favor, al capítulo 1, al versículo 5. Se nos dice que, y si alguno de vosotros, esto está dirigido a los creyentes, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ante esta afirmación que hace Santiago, que hace la palabra de Dios, nos tenemos que preguntar ¿cuánta sabiduría poseemos? ¿Qué tan llenas de nuestras arcas están de sabiduría? ¿Qué tan ricos somos en aquello que Dios dice estar dispuesto a dar en abundancia y sin reproche? Y también nos coloca en un lugar un poco incómodo, porque si no estamos, o nos parece que estamos con saldo negativo en sabiduría, no es porque Dios no quiera darlo, sino porque quizás nosotros no estamos dispuestos a buscarlo o a pedirlo. Y ahí nos debemos preguntar si en la práctica quizás muchas veces no actuamos como los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando en Proverbios leíamos eso, en 1.7, desprecian, el insensato desprecia, viene de una raíz hebrea que habla de desestimar, desechar, menospreciar, tener algo en poca estima, cuando no le damos valor a algo, el verdadero valor que tiene.
Y si bien posiblemente nos sentimos a salvo de estar despreciando la sabiduría, me gustaría en el resto del mensaje, partiendo de este texto de Santiago, que podamos ver a través de la Escritura algunos errores, algunas actitudes equivocadas que quizás podemos tener en nuestra búsqueda de sabiduría. Y sencillamente para que si reconocemos que estamos cometiendo algunos de esos errores, corrijamos. Si estamos teniendo esa actitud equivocada, la dejemos de lado y podamos recibir aquello que Dios dice que Él va a dar, Él quiere dar, Él está dispuesto a dar en abundancia. El primer error que debemos evitar es el de pensar que somos sabios porque tenemos conocimiento o información sobre lo que Dios quiere. Fíjense que comienza diciendo el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ante todo debemos reconocer que nos falta sabiduría. Y evitar este error que digo, ¿no? De pensar que soy sabio porque yo sé lo que Dios quiere. Pero dijimos, sabiduría es práctico, no es conocimiento. Es poner por obra ese conocimiento, es vivir a la luz de ese conocimiento. Yo puedo saber lo que Dios quiere, pero si no estoy viviendo conforme a ese conocimiento, no estoy siendo sabio. Tengo conocimiento, pero estoy actuando de manera contraria a una persona sabia. Y ese error de pensar que soy sabio porque tengo información o porque conozco, porque hace años que voy a una iglesia, porque escucho 28 prédicas por semana por internet, porque leo, porque en mi casa me han instruido en las Escrituras, nos pone en un lugar peligroso porque nos hace pensar que somos sabios y no nos lleva a buscar la sabiduría. Pensamos que ya lo tenemos. ¿Quién busca lo que piensa que ya tiene? El sabio sabe lo que Dios quiere y vive y actúa conforme a ese conocimiento. Entonces, cuando Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, nos llama a evaluarnos, pero que nos evaluemos no poniendo sobre la mesa cuánto conozco, sino cuánto de aquello que conozco realmente afecta a mi vida y mi relación con Dios. Cuánto de aquello que conozco de Dios realmente estoy viviendo. Y si hacemos la evaluación desde ese lugar, bueno, nadie se espante, vamos a reconocer que a todos nos falta sabiduría. A todos nos falta sabiduría, todos tenemos necesidad de sabiduría. Y una vez que reconocemos que nos falta sabiduría, lo que Santiago nos dice es netamente práctico, como todo en esta carta de él. Dice, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y aquí hay un segundo error en el que podemos o debemos evitar caer, que es el error de pensar que la búsqueda de la sabiduría se limita solo a pedirla. Ahora lo voy a tratar de explicar mejor, ¿no? Santiago y la Escritura no nos enseña que el proceso de buscar sabiduría es algo matemático como A más B es igual a C. Reconozco que me falta, la pido y la recibo. No es lo que dice, aunque muchos creyentes quizás limitan la búsqueda de sabiduría a eso solamente. No, yo le pido a Dios sabiduría, lo he escuchado tantas veces. No, yo le pido a Dios sabiduría, pero Dios no me la da. Pedirle sabiduría a Dios. No sé si Dios me la quiere dar. ¿Cómo que no? Lee. ¿Qué dice Santiago? Él te la quiere dar, Él está dispuesto a darte. Claro, lo que pasa es que lo limitamos a eso, ¿no? Lo limitamos a, no, yo le pido a Dios sabiduría, pero estoy esperando que me caiga un baldazo de sabiduría de arriba y me vuelva sabio. Uy, soy sabio. No es la manera, no es lo que está diciendo Santiago, no es lo que enseña la Escritura, no es lo que Santiago tiene en mente. Algunos en algún momento de su oración se acuerda que parte de la oración debiera ser pedir sabiduría y así en la lista de las peticiones agrega, y dame sabiduría. Y ya está, piensa que no, pero yo busco sabiduría, yo no desprecio la sabiduría. ¿Por qué? Y porque la pido. Hoy agradecí los alimentos, le dije, Señor, gracias por estos alimentos y dame sabiduría. ¿Será eso a lo que se refiere realmente Santiago? No. ¿Será eso lo que la Escritura nos dice? ¿Será esa la actitud que debemos tener en la búsqueda de la sabiduría? No, para nada. Y para algunos Santiago 1.5 es una utopía. Es más improbable que lo que dijimos al comienzo, de que los 10 ricos del mundo nos quieran dar su fortuna. Piensan que Dios no les quiere dar sabiduría. Ahora, lo que tenemos que entender que Santiago está tratando de decir aquí en este versículo 5 es que la sabiduría es de Dios y por consiguiente se la debemos pedir a Dios. Él da la sabiduría. Santiago no está diciendo otra cosa que lo que dice Proverbios, no lo busquen, Proverbios 2, versículo 6, donde dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Entonces lo que Santiago está queriendo dejar en claro es, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién le vas a pedir sabiduría? Si Él es el dador de la sabiduría, Él es el dueño de toda la sabiduría y Él es el que la da. Y lo otro que Santiago está estableciendo o quiere resaltar es esa generosa disposición que Dios tiene en dar sabiduría a todos los que la pidan, a todos los que reconocen que le falta y la piden. Que no es mezquino en dar, Él da en abundancia, que lo hace sin reproche. No nos echa en cara las veces que hemos despreciado la sabiduría. ¿Vieron que nosotros ahora venís con el caballo cansado? No hay caballo cansado con Dios, ¿sabían? Él nunca nos va a echar en cara, ahora venís a pedirme sabiduría. No, Él la da abundantemente y lo hace sin reproche, no te echa en cara. Entonces, no tenemos que cometer el error de pensar que somos de los que buscamos sabiduría simplemente porque de vez en cuando, en medio de alguna oración, a las corridas, sin involucrar el corazón, ni la mente, ni el entendimiento, ni saber lo que estoy pidiendo, le dije, no, pero yo le pido siempre sabiduría a Dios. Casi como una vana repetición. ¿Qué? Entonces me está diciendo que no ore por sabiduría porque Dios no me la va a dar. No estoy diciendo eso, ni Santiago está diciendo eso. Miren, claro que Dios da sabiduría, claro que por medio de la oración Dios nos da sabiduría, pero no por medio de ese tipo de oración, no por medio de esa petición descuidada, ocasional. No lo busquen, en el Salmo 51:6 David dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muy distinto a orar por los alimentos y de paso pido sabiduría. Entre el ronquido y el amén dije, dame sabiduría, y ahí fue amén y ya no me acuerdo más nada. Y al otro día me levanté y no era sabio. No me cayó un balde de sabiduría del cielo mientras dormía. Es que no se trata de eso. Es ahí en lo íntimo, en lo secreto, en lo genuino de nuestra vida de oración que el Señor nos hace comprender sabiduría. Si dejan una marquita en Santiago y me acompañan a Proverbios 2, me gustaría que veamos cómo se nos llama a buscar la sabiduría. ¿Qué actitud debemos tener en esta búsqueda de aquello que es tanto más importante, tanto más valioso que cualquier bien que podamos pensar y estimar? En el capítulo 2 de Proverbios la sabiduría no está personificada como en el capítulo 4 que leímos antes, sino más bien que son las palabras del maestro hacia sus alumnos, hacia los jóvenes, en un lenguaje paternal de padre a hijo. Y dice en el versículo 1, Proverbios 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Acuérdense, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Noten que aquí no hay nada de casual en estas palabras de Proverbios 2. No hay nada de ocasional, no hay nada de descuidado. Todo lo contrario, nos habla de una búsqueda seria que involucra un esfuerzo de nuestra parte. Está implicando memorizar la palabra, ensanchar la mente y el corazón para recibir instrucción. Ese lenguaje de escudriñarlo como tesoros implica un esfuerzo enérgico, como el que cava en la tierra para buscar un tesoro. No se trata de pedir de vez en cuando sabiduría, porque así el protocolo lo indica. No, es una búsqueda genuina, real, de alguien que quiere, por sobre todas las cosas, conocer la voluntad de Dios para vivirla. Ahora, volviendo a Santiago 1, por favor. Santiago tiene algo más que decir en cuanto a cómo debemos pedir sabiduría, si en verdad queremos recibirla. Fíjense el versículo 6, Santiago 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Por eso no recibo. No, ahora lo vamos a ver. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, primero, como todo en la vida de un creyente, se nos anima a hacerlo con fe y por fe.
con esa confianza plena en que me acerco a Dios pidiendo sabiduría y que Dios quiere darme esa sabiduría. Ahora aquí se nos advierte de un error fatal en la búsqueda de la sabiduría, y este lo podríamos considerar el tercer error que debemos evitar, o la segunda actitud que debemos desterrar de nuestra vida si es que la reconocemos en nosotros. Lo que Santiago tiene en mente cuando habla de la duda no es la duda que tantas veces nos asalta en nuestro caminar con Dios. Vieron que a veces empezás el día con toda esa seguridad de que Dios te llamó a hacer algo, estoy seguro que Dios me llamó, y a la tarde ya no estás tan seguro, y a la noche decís, mejor no lo hago porque no sé si realmente es lo que Dios quiere que haga. A todos nos pasa. Pero no es esa duda que tiene en mente Santiago. Lo que él está hablando, lo que él trae ahora a tema en su carta, es el hombre de doble ánimo. Ese hombre de doble ánimo lo va a presentar en el versículo siguiente, en el versículo 8, vamos a leerlo, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El hombre de doble alma, doblemente animado, tiene su mente y su corazón divididos. Literalmente esa expresión se refiere a una lealtad dividida. Es aquel que se inclina en dos direcciones distintas, por consiguiente su vida es una inconstancia en todos sus caminos. Para que lo entendamos mejor, es la persona que en su corazón está decidido e inclinado a hacer su propia voluntad y no la de Dios. En su corazón está determinado a andar por sus propias veredas torcidas, como sean, no por las sendas derechas de Dios. No le interesa conocer ni hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, pide sabiduría. Santiago dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ya trazamos un rumbo de acción, ya determinamos hacer nuestra propia voluntad. No importa lo que Dios diga del asunto, nada nos va a hacer cambiar de opinión, pero como sé que debo pedir sabiduría, lo pido. Señor, dame sabiduría. Y Dios dice, no te voy a dar sabiduría si vos no querés sabiduría. Vos querés ir por tu propio camino, vos querés hacer tu voluntad. Claro, nos olvidamos que cuando pedimos sabiduría estamos pidiendo eso. Señor, mostrame cuál es tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Guíame por tus caminos, yo quiero andar por tus caminos. Enseñame a hacer tu voluntad. No escondas de mí tus mandamientos, quiero guardar tus mandamientos, Señor. Quiero deleitarme en hacer tu voluntad, quiero caminar según tu propósito. Quiero alcanzar los propósitos que vos tenés. Bueno, esa es la duda de la que Santiago nos habla. Es ese hombre con una lealtad dividida, es ese hombre con un corazón dividido. Es ese hombre de doble ánimo. Más adelante en el capítulo 4 les dice, a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, sean de un corazón puro, limpio, con sola intención. Entonces no cometamos el error de pensar no, Dios no me quiere dar sabiduría, cuando muchas veces la petición por sabiduría es una petición que sale de un corazón de doble ánimo, cuando no queremos hacer su voluntad, cuando no queremos conocer qué es lo que Él quiere, cuando no queremos andar en sus caminos. Ahora también es importante que meditemos un momento en qué actitud tenemos hacia los medios por los cuales Dios nos da esa sabiduría que en Santiago se nos dice que nos quiere dar abundantemente y sin reproche. Y aquí también hay errores que debemos evitar. Podemos pedir sabiduría, pero ¿qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Hace un momento leímos Proverbios 2:6, ¿no? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Está implícito que uno de los medios por los cuales Dios nos da sabiduría es su palabra. Adquirimos sabiduría por estar o por meditar en su palabra. Por consiguiente, la actitud que tengamos hacia la palabra de Dios va a ser determinante a la hora de recibir sabiduría. Hay tantísimos pasajes que están relacionados con la palabra de Dios y la sabiduría, pero solo voy a leer uno del Salmo 19, versículo 7, que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Santiago también tiene algo que decirnos con respecto a la actitud que debemos tener a la hora de recibir la palabra de Dios. Si ustedes están en Santiago 1, vayan por favor al versículo 21, porque aquí encontramos el cuarto error que debemos evitar en nuestra búsqueda por la sabiduría, que es el error de exponernos a la palabra
pero no para obedecerla. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, quitando esa carga de maldad, de impiedad que traemos los hombres, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en el 22 dice, pero, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren qué tremendo engaño, ¿no? Ser nuestros propios engañadores. ¿Y nos engañamos cuándo? Bueno, cuando nos adaptamos a escuchar. Escuchamos, pero no hacemos. Y hay un peligro que el corazón se va endureciendo. Escucho, no hago. Escucho, no obedezco. Me habla el Señor, no pongo por obra. Me vuelve a hablar el Señor, no obedezco. Y el corazón se va endureciendo hasta que la palabra ya no la permea, ya no lo atraviesa. Entonces, se nos llama a tener una actitud de mansedumbre para recibir la instrucción de la palabra y recibirla con la intención de vivirla. Recibirla, escucharla con la intención de poner por obra lo que sea que el Señor me está hablando. Tenemos que desterrar esa actitud que a veces tenemos, ¿no? De decir, yo sé que la palabra de Dios dice esto, ¿pero qué? ¿Pero vas a arruinar tu vida yendo en contra de la palabra de Dios? Eso es lo que estás queriendo decir después del pero. No hay un pero en la palabra de Dios. O no hay peros hacia la palabra de Dios. Entonces podemos pedir sabiduría, pero si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, con la actitud correcta en su palabra, prestando la debida atención a la exposición de las Escrituras, si no recibo con mansedumbre su palabra para ponerla por obra, que no nos sorprenda si en lugar de recibir sabiduría viene ruina. Es lo que dijo Jesús cuando termina el Sermón del Monte y justamente usa esa figura que dice, cualquiera que escucha mis palabras y las pone por obra le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca y vinieron las tormentas y soplaron y bajaron los ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, dice, todo aquel que escucha mis palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué hace el insensato? Desprecia la sabiduría y la enseñanza. Entonces escucha, no hace, dice, y es como el insensato que puso su casa sobre la arena. Y vino la tormenta, golpeó contra esa casa y ¿qué fue? Grande su ruina. Que no nos sorprenda. Que el Señor nos guarde de esta ruina, de escuchar y no hacer. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 12, versículo 15. Vamos a ver otro de esos medios que el Señor ha determinado darnos, por los cuales ha determinado darnos sabiduría. Capítulo 12, versículo 15 de Proverbios dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Miren el 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, también de Proverbios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Le pasan de largo, entran por un oído, salen por el otro. Capítulo 19, versículo 20 también de Proverbios. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Vemos que la palabra de Dios relaciona la sabiduría con obedecer, recibir y escuchar el consejo. Dando por sentado que se refiere al consejo piadoso, al consejo bíblico que buscamos de hombres piadosos que aconsejen según la Biblia, ¿no? Y en este medio por el cual Dios nos da sabiduría,
hay 3 errores que podemos cometer y debemos evitar. El cuarto error es pensar que pido consejo cuando simplemente estoy notificando lo que ya hice. Si en verdad queremos sabiduría y entendemos que un medio que el Señor nos quiere dar sabiduría es por medio del consejo piadoso y bíblico, lo que estamos haciendo es pedir que nos ayuden a discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos en tal o en cual situación. Porque queremos poner por obra la voluntad, queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso el consejo tiene que venir de la Escritura, nos tiene que ayudar a encontrar principios bíblicos o mandatos que podamos aplicar a esa situación que estamos tratando de discernir la voluntad de Dios. Por lo tanto, si pensamos que estamos pidiendo consejo, pero cada consejería solamente es decir, informar lo que ya hicimos, no estamos pidiendo consejo. Aunque nosotros pensamos, no, sí, yo fui a consejería, ¿sí? ¿Y qué consejo fuiste a pedir? No, fui a contar lo que ya hice. ¿Qué? ¿Y qué? Arruiné mi vida, que arruiné esto, que hice aquello. Entonces ese es un error. ¿Qué? Pensar que pedimos consejo cuando en realidad ya tomamos una decisión, ya lo hicimos y ahora estamos contando por lo general las consecuencias de lo que estamos viviendo. El quinto error y en relación a esto del consejo es pedir consejo a las personas equivocadas. Y esto es fundamental, es importante también entenderlo. Hay muchos en las congregaciones que se acercan a las personas que piensan que le van a decir lo que ellos quieren escuchar y lo que tienen ganas de hacer. Es como que tienen un detector de cuál está más mundanamente viviendo y a ese le voy a pedir, ¿a vos te parece, che, esto de la santidad? Nah, es una exageración. Sí, vení, vamos a tomar algo, vamos a salir, vamos a bailar. ¿Qué santidad? Si habré visto vidas arruinadas por eso. Bueno, ni hablar del cristiano que pide consejo al psicólogo, al amigo, al muchacho y al amigo del barrio, al compañero de trabajo, personas que no son cristianas, personas que no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué consejo te van a dar? El que querés escuchar. No sé cuántos se acuerdan de Roboam. ¿Qué, venía a la iglesia? No. Era el hijo de Salomón, que cuando asciende al trono, el pueblo se acerca y le dice, mirá, Roboam, mire, rey, no lo trataban así, ¿no? Su padre le puso una carga muy pesada de tributo sobre el pueblo. Si usted nos quitara un poco de esa carga, nosotros lo vamos a servir, vamos a ser fieles, lo vamos a servir con fidelidad. Voy a pedir consejo. Y tenía a los ancianos que habían sido consejeros de Salomón. No debería ser moco de pavo, como dice mi mamá. No debería ser poca cosa. Pero después tenía a los muchachos, a los amigotes, con los que se crió en el palacio. Con los que jugaba en el palacio, con los que hacía su vida en el palacio. Y claro, los ancianos le aconsejaron sabiamente. Mirá, si vos le quitás algo de esa carga que hay sobre sus hombros, te van a servir, van a ser fieles. Y los muchachos, vos no vas a mostrar debilidad. ¿Quién es hijo del rey? Ese sí era hijo del rey, de Salomón, ¿no? Yo, dijo Roboam. Bueno, entonces andá y decirle, no, mi dedo meñique, bueno, creo que más o menos todos se acuerdan, ¿no? Y más carga les voy a poner. ¿En qué terminó? El reino dividido. Se quedó con 2 tribus en el sur y 10 en el norte. Claro, algunos piensan que pedir consejo es simplemente pedir consejo. Y buscan, en lugar de pedir un consejo para encontrar sabiduría, buscan un consejo que les dé la palmadita que les falta para que se tiren de cabeza en el pecado y en el error. Que ya saben que es un pecado, ya saben que es un error, pero yo pedí consejo y me dijo esto, no lo hago por mi cuenta. Error. Evitémoslo. Sexto error. Hacer lo contrario al consejo. Y este también es un típico, ¿no? Uno típico. Muchos piensan que pedir consejo es una especie de salvoconducto para poder hacer lo que en definitiva tenían ganas de hacer. Ya pedí consejo y ahora hago. Ya pedí consejo, ya escuché consejo, pero yo hago lo que tengo ganas de hacer. Y, bueno, como decía allí, ¿no? 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Cuando uno pide consejo y se le aconseja bíblicamente y se le aconseja
piadosamente y se le muestra a través de la Escritura qué es lo que Dios quiere que haga, desechar el consejo es desechar lo que el Señor quiere que hagas. No es que, no, listo, ya pedí consejo y ahora hago lo que quiero. Total, el tema es pedir consejo. No, el tema es pedir consejo y obedecer el consejo bíblico que se te da. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el sabio, más el que obedece el consejo es sabio. Y por último, y no por eso menos importante, acompáñenme por favor a Proverbios 13, versículo 20. Dice 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ah, qué exageración. ¿Sí? ¿Querés que te cuente? Claro, no siempre le damos la importancia que realmente tiene esta palabra. Nos parece como una exageración. Ahora, lo que nos está planteando aquí es ¿con quién nos gusta pasar tiempo? ¿Con personas que nos llevan a Cristo? ¿Con personas que nos animan a caminar en santidad, en sabiduría? ¿O nos sentimos a gusto con el necio? ¿Y cómo sé que es necio? El necio anuncia su necedad. Si no te das cuenta que es necio, sacate las anteojeras, destapate los oídos, porque el necio anuncia su necedad. Y esto es como nos hablaba el domingo el pastor. No significa que no tengamos contacto con las personas que no conocen a Dios. Tenemos que llevarlas a Cristo, tenemos que predicarles el Evangelio. Sino que realmente pensemos con qué clase de personas estrechamos nuestros vínculos. ¿Con quiénes tenemos comunión? ¿Con quiénes nos gusta compartir? Miren, en Proverbios 19, 27 dice la palabra de Dios, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y aquí está el séptimo y último error que tenemos que evitar, el de pensar que a nosotros no nos puede pasar. Evitar ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, dice la palabra. Claro, escuchamos estas reprensiones, estas exhortaciones y podemos decir, no, pero en mí no va a tener ningún efecto estas juntas que tengo. A mí no me va a afectar. Sin embargo, nos están adoctrinando permanentemente, nos están comunicando su cosmovisión no bíblica de la vida, del mundo, permanentemente, y así nos van apartando de las razones de sabiduría. ¿Qué debiéramos hacer ante esta advertencia, esta exhortación, donde se nos dice, si vos querés ser sabio, júntate con los sabios? Y si querés ser necio, y bueno, júntate con los necios. ¿Se acuerdan? No le dijeron nunca, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero este error de pensarnos más sabios que Dios o sabios en nuestra propia opinión nos lleva a decir eso, a desestimar y decir, no tiene nada de malo que yo me junte con los muchachos, que yo me junte con tal, que yo... Fíjate, si realmente cada vez que te juntás con ellos volvés con un deseo de buscar de Dios, de confiar más en Dios, de amar más a Dios, o si lo único que estás deseando es, che, está bueno el mundo, ¿eh? Como me lo pintan. Está agradable, qué lindo que está esto, ¿eh? Dice Proverbios 14, 16, y con este versículo terminamos. Ante estas amonestaciones, bueno, esto es lo que debiéramos hacer. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Confiado en qué? En que no le va a pasar. ¿Hasta qué? Hasta que le pasa. Pero a todo el insensato le pasa, a todo insensato le pasa. A todo el que desprecia la sabiduría y la enseñanza, le llega la ruina. Así que, no es solo, sí, hoy pedí sabiduría. ¿Y qué actitud tomás en tu oración? ¿Qué actitud tomás hacia la palabra de Dios? ¿Qué actitud tomás hacia el pedir consejo a la persona correcta,
para obedecer el consejo? ¿Qué actitud tomás con las personas que te rodeás, con las personas que estrechás tus vínculos? Porque eso habla si verdaderamente somos de los que buscamos sabiduría o somos de los que las despreciamos. Así que te invito a orar. Vamos a pedirle al Señor juntos que nos dé sabiduría, pero también a hacer un compromiso real, genuino, en esa búsqueda por la sabiduría. No es solo, Señor, dame sabiduría y 10 minutos no vino y ya está, terminó mi búsqueda de la sabiduría. No, busquémosla, escudrinémosla como a tesoros, pidámosla a Dios, porque Él da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Él está dispuesto a darnos abundantemente y sin reproche eso que tanto necesitamos. ¿Qué? Conocer su voluntad, entender sus caminos, reconocerlo en todos nuestros caminos, andar en su voluntad, hacer lo que Él nos llama a hacer, vivir conforme a su verdad. ¿Y qué vamos a experimentar? Esa casa que no cae, no importa la tormenta que venga, porque está edificada sobre la roca. ¿De qué? De escuchar y de hacer, de escuchar y obedecer. Que no se nos vuelva una costumbre ni sentarnos para escuchar una prédica, ni una costumbre leer la Biblia por leer la Biblia, ni una costumbre poner una prédica de fondo durante el día. No, vayamos a la palabra con el deseo de, Señor, háblame, quiero caminar en tu verdad. Señor, háblame, quiero vivir conforme a tu verdad. Señor, háblame, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche.